www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Señores, con nosotros está el ingeniero Magín Díaz, viceministro de Hacienda. A partir de hoy, Eso fue de lo que preparó la vaina. A partir de hoy, nosotros vamos a iniciar aquí un debate, una exposición sobre el tema de la reforma. Vendrán las autoridades, quienes han elaborado la reforma, como es en el caso del día de hoy, pero también queremos escuchar la opinión absolutamente de todos los sectores que pueden ser impactados por esta reforma. Primero, desde luego, su objeción y su contrapropuesta, que sería lo importante, porque no es que yo no estoy de acuerdo con que me establezcan esto, sino yo propongo esta opción adicional, porque desde luego que hay una situación de la que todos tenemos que participar en la búsqueda de solución. Bueno. Entonces está el ingeniero Magín Díaz, repito, viceministro de Hacienda. Vamos a pedirle que él nos haga en principio un enfoque general. El director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, nos ha expresado su viene en camino, está casi llegando. Hablar hoy a través del Sol de la Mañana para explicar algunas cosas con relación a esta reforma. Pero vamos a empezar con el ingeniero Magín Díaz, viceministro de Haciendas, para que en sentido general nos diga cuál es la motivación de estas propuestas. Bueno, gracias por la invitación. Yo sé que el tema es espinoso. Nunca es fácil hablar de impuestos, pero hay varias cosas que se pueden decir. Primero, el gobierno fue muy claro en decir que aquí hay un déficit fiscal. Y como dijo Eury esta mañana, cualquier economista primero pone la estabilidad macroeconómica ante todo. Así es. O sea, cuando se pierde la estabilidad macroeconómica, se pierde todo en un país. Lo vivimos ya en el año 84, en el año 90 y lo vivimos en el año 2003. Eso ahora mismo no está en riesgo porque no hay un problema bancario, no hay un problema de emisión inorgánica de dinero, pero sí hay un problema de déficit fiscal que no puede mantenerse, no es sostenible. Entonces, ese es un argumento. Este déficit no se puede desmontar solamente con reducción de gastos. Es muy difícil, hay que hacerlo, hay que mejorar la calidad, pero tú desmontar un déficit de esa magnitud tiene que ser en un periodo de varios años y tomando medidas tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Ahora, aunque aquí no hubiera un déficit fiscal, o sea, la sociedad tiene que entender que aquí hay un problema en el sistema tributario. O sea, los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? Tú tienes el ITEVI, que es la principal figura impositiva, que el 50% de los bienes y servicios están exentos. Tú tienes un impuesto sobre la renta que solo lo paga, en el caso de los asalariados, un 8% de la población. Eso no ocurre en ningún país. Tú tienes que administrar más de 20 leyes de incentivo. Y lo que tú estás viendo es que aún con una administración tributaria eficiente, tú tienes un problema. Un problema. ¿Por qué? Porque es muy difícil manejar un sistema con tantas exenciones. O sea que solo por esa razón amerita una reforma que modernice el sistema tributario, que cierre los vasos comunicantes, que incorpore más personas y que también incorpore elementos progresivos, o sea, que los que más tengan también paguen más, porque eso es parte de la política pública. Y yo creo que esta reforma está incluyendo elementos en ambos sentidos, elementos progresivos, que el que más tiene más paga, el que tiene más patrimonio, el que recibe ganancia está pagando más, y que cierre los vasos comunicantes, y a la vez se están eliminando algunos impuestos como el 50% del impuesto al APTUR, se están eliminando algunos selectivos que son poco recaudatorios pero muy distorsionantes. O sea que es una combinación, no todo se puede hacer, en impuestos nunca todo el mundo va a estar contento, pero la idea es que ir hacia a un nuevo sistema tributario mucho más fácil de administrar, más sencillo. O sea que claramente se puede justificar esta reforma. Bueno, está ya con nosotros también el señor director de Impuestos Internos, licenciado Guarocuya Félix. El licenciado Guarocuya Félix está con nosotros. Los mejores técnicos del país. Sí.
Entonces, una gran visión social. Julio, permíteme, Guarocuya ha llamado la atención que... Entonces ahora estamos tanto con Guarocuya como con Magín Díaz. Exacto. Me voy a dar una explicación general. Nosotros quisiéramos que tú fuera un poquito como más específico en torno a la inquietud que se ha planteado aquí. Es decir, uno ve una cantidad grande de productos que supuestamente van a ser, se le va a poner impuestos, pero que parece como absurdo pensar que cosas como esas puedan ser colocado el impuesto y cobrarlo. Entonces no saldrá más al azar que el chivo. Hasta lleva al punto de, como dice José, que como si lo pusiera a alguien que no supiera de eso, el que hizo ese listado. Eso da, porque lo que está llamando mucho la atención, que la tripita, que el bofe. Que el bofe, que estos productos de freidurías estén incluidos ahí. Bien, yo primero agradecerle a ustedes que nos reciban así con tanta presteza y además con tanto cariño, al igual que siempre. Así que le doy un saludo a cada uno de ustedes, de hecho un abrazo. De ese desayuno de Víctor, ¿qué cosa llevará? La mitad es mía, la mitad de ese desayuno es mía ahora con Víctor. Fíjate, yo creo que la pregunta es muy pertinente porque se ha generado mucha confusión con la lista que se ha anexado al proyecto, digamos, al borrador de base para la discusión de lo que es un potencial pacto fiscal en el marco del Consejo Económico y Social, porque no debemos de perder de vista que lo que hizo el gobierno el día de ayer es una propuesta en el marco del Consejo Económico y Social. ¿Qué va a poner todo eso, ¿no? Recuérdense que el presidente Medina está siendo sumamente respetuoso con el marco institucional, puesto que la Constitución del año 2010 establece que pactos de esta naturaleza que requieren el apoyo de los agentes económicos y sociales necesariamente tengan que ir a un espacio que creó la propia Constitución, que es el Consejo Económico y Social. Yo ayer escuchaba a Víctor que decía que por qué primero el Consejo y no el Congreso y todo ese debate. No, ¿cómo era? Estuviera presente una representación. Estuvieron presentes. Pero es porque hay un mandato constitucional al respecto. Al mismo tiempo se está siendo respetuoso con lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya contempla el pacto fiscal entre el sector público, el gobierno y estos agentes. Digo que es muy pertinente la pregunta porque genera mucha confusión, porque, por ejemplo, el pan no está grabado. Sin embargo, aparece que el pan en la lista, y debo reconocer que hay errores, hay una especie de pan que está grabado. Eso es muy difícil. Tú grabar un tipo y no otro tipo, porque luego el que no está grabado, todo va a ir por el que no está grabado. Pero yo creo que la explicación adecuada aquí está relacionada con lo que decía hace un momento Magín, es cerrar las potenciales brechas de evasión que te generan cuando tú tienes productos que es verdad que no tienen ninguna ponderación. Primero, no tiene mucha ponderación en la canasta de consumo básico. Y segundo, tampoco tiene una ponderación desde el punto de vista recaudatorio de manera significativa, pero cuando tú lo ves y discúlpenme, no quiero decir un supermercado, lo ves en un comercio que tiene un código de barras, te pueden estar vendiendo un producto como tripita que esté exento cuando probablemente está vendiendo un cerdo entero. Sí. Quiero ponerlo como un ejemplo. Esto se hace para evitar precisamente lo que uno puede llamar arbitraje tributario, es decir, de que quien tiene que pagar los tributos te clasifique un tipo de producto por el producto que menos paga, que esté muy relacionado. Esta es la idea que tienen, pero claro que parece ridículo que nosotros estemos grabando el conconete o que estemos grabando el gofio, el esquimalito, y esto parecería que se prestaría a que se ridiculizara la propuesta que hace el gobierno, pero hay que tomar en cuenta de que estos productos existen, estos productos forman parte de la encuesta de ingresos y gastos, forma parte del consumo. El objetivo del gobierno no es recaudar, pues yo quiero saber, yo que soy de Padre Las Casas, cómo vamos a cobrarle una banda de chivo que tú compres en la carretera. O sea, esto no es posible, claro, todos sabemos, somos muy conscientes, pero cuando eso es un comercio formal que tiene códigos de barra, que tiene las impresoras fiscales, ahí es que se cierra ese tipo de brecha. Pero sabemos que eso, el impacto que tiene en términos de los grupos de menores ingresos es prácticamente insignificante, porque no van a pagar impuestos, no lo vamos a cobrar, y además el impacto que tiene desde el punto de vista recaudatorio realmente es muy bajo, pero sí mejora la parte de administración tributaria, tal y como había explicado Magín hace un momento. Estamos en presencia de dos de los principales técnicos del gabinete económico del gobierno del presidente Medina, Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos, y Magín Díaz, viceministro de Hacienda. Ellos han estado desde hace semanas trabajando
trabajando con este tema de la reforma fiscal. Preguntarles a ustedes, con respecto al anuncio hecho ayer, está el tema de las zonas francas. Aquiles Bermúdez, presidente de Adozona, dice que ese impuesto va a generar despidos, va a generar cierre y quiebras de empresas de zona franca. Y otro sector que también el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León, dijo ayer que solamente el año pasado Cervecería le aportó al fisco 8.400 millones de pesos. Y que entonces seguir castigándole más, aumentando el impuesto a la bebida alcohólica, va a generar que ellos reduzcan gastos de inversión que ellos tienen en publicidad, en el deporte de la pelota, en carnavales, fiestas patronales, festivales de música, los premios Casandra, etcétera. ¿Cómo han evaluado ustedes esas dos partes, zonas francas y bebidas alcohólicas? No se imaginen si tú quisieras explicarle el tema de las bebidas. Todos los sectores van a decir que van a ser altamente perjudicados. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, vamos a evaluar. La zona franca no se está grabando o sugiriendo grabar con un impuesto sobre la renta, sino que en estas reformas se está sugiriendo de forma general grabar con una retención final de 10% a los dividendos. Y es bueno aclarar que el 95% de los dividendos los recibe el 5% más rico de la población. O sea, los empresarios que reparten dividendos están es más, no el 5, el 1% más rico de la población. O sea, es un impuesto altamente progresivo. Vamos a sentarnos con la zona franca, vamos a discutir. El tema es que la ley de zona franca no deja exento a los dividendos en caso de que sean grabados. Eso se le daba como un beneficio adquirido, pero exacto. De hecho, no, la ley vigente graba los dividendos. Grábalo. Lo que pasa es que la administración tributaria nunca estableció el mecanismo de cobro porque se le permitió como parte de las propias exenciones que ya tenía la industria, pero esto ya es vigente, en la ley vigente ya está. Y además estos dividendos no serían grabados, tal y como ha explicado Magín, siempre y cuando haya reinversión de las utilidades. O sea, claro, o sea, si hay reinversión, si tú reinviertes, no vas a grabar, no vas a repartir, por tanto no graba. Sí. Yo creo que hay que hablar con ellos, ver de ahí a decir que el 70% de los empleos se van a ir, no creo, pero el gobierno... Les afecta la competitividad. Señalan ellos que entonces estarían en desventaja frente a otros países. Y porque así lo que le afecta un poquito la ganancia. No, lo que afecta es la ganancia, pero no la competitividad, porque las reglas siguen siendo igual. Sí, y está más relacionada tal vez con impuestos indirectos, pero estamos hablando de que una empresa gane dinero, no se va a gravar con impuestos sobre la renta, sino el dividendo en caso de que reparta dividendo al empresario. No se está grabando la empresa. En el caso de los alcoholes, sí, eso es importante porque tal vez este impuesto pase o no pase al igual que otros impuestos, pero yo creo que vamos a analizar los datos. O sea, ¿quién recibe los dividendos en este país? El 1% más rico de la población. ¿Va a quebrar las empresas por eso? Yo no creo. Lo mismo es el impuesto a los intereses. O sea, el 95% el alcohol, para que no entremos en demagogia, ahí el impuesto no es para los grandes empresarios. Porque no. Ese es otro tipo de impuesto. El impuesto lo vamos a pagar lo que nos tomamos nuestro traguito. Sí, lo transfieren. Tomen menos. Pero perfecto, pero que ahí no es. Pero ahí no es el 1% de la población. Sí, pero el que baja la delincuencia, el que se emborracha que pague. El que le gusta beber que pague. Para que pueda financiar la pobreza. Perdón, Julio, ese es importante, el tema de los alcoholes. Los alcoholes, como dijo Eury, para un tributarista son muy simpáticos de grabar por muchas razones. Sí. Primero, son inelásticos, es decir, tú aumentas los impuestos y el consumo baja en los primeros meses, pero después vuelve a su nivel. Claro. Es decir, que se recauda. Aunque hay una experiencia, y yo creo que es el dato más importante, lo que ha dicho Franklin León, fue la experiencia de cuando se subió el impuesto en el 2006, que después impuestos internos y el mismo gobierno tuvo que revisar esa medida porque se le cayeron las recaudaciones. Pero también el caso de los alcoholes y de ese tipo de productos, son pocas empresas, o sea, son fáciles de recaudar. No es la empresa funciona como un agente de retención, es un impuesto que sí, claramente lo paga la población. Sí, pero no es a la empresa, lo que estoy diciendo, ese impuesto no es a la empresa, ese impuesto es a la gente, es al consumidor. Eso está claro. Ahora, y de productos muy populares incluso. Con los alcoholes pero no son necesarios. Se está haciendo dos cosas. Primero, corregir una distorsión. Deja que se lo den educación, a salud, a enfrentar la pobreza. Estate quieto. Estate quieto tú. Que si la gente saliera para misa o para el culto
no hay dinero para recaudar. No, es decir, el dinero para recaudar lo dan en gran medida la gente. Si la gente, oye, la gente que va a consumir. Si la gente fuera para culto y no fuera a beber, entonces la sociedad fuera diferente y no hubiera que buscar Pero tantas en el cosas. 2006 no fue que se cayeron los ingresos. Fue el lobby que se hizo ante Leonel Fernández. Mira, y Leonel cedió a la presión. No fue que se cayeron los ingresos. Mira, Borocuya como me mira. Sí. No, pero siempre el tema de los alcoholes es complicado. Pero primero hay dos cosas. Hay dos tipos de impuestos a los alcoholes. Un impuesto a valores, es decir, un porcentaje del valor. Y un impuesto específico por litro de alcohol. Lo que se trata de hacer, y como yo dije al principio, es aprovechar la reforma para tú corregir distorsiones del sistema tributario. Okay. En el impuesto específico hay un problema, que la cerveza tiene un impuesto por grado de alcohol mayor que el ron. Así es. Se está sugiriendo corregir eso. Correcto. Ahora, se corrige ahora. Hay un problema. Por venta, porque venta, es la cantidad que venden. ¿Qué pasa? Si tú solo cobras ese impuesto, todo se te va a productos light. ¿Qué es lo que ha pasado? El boom de la cerveza light. El boom de la cerveza light. Entonces tú tienes que grabar con un ad valorem, es una combinación. Nosotros nos hemos sentado con las dos empresas, con los dos sectores, y vamos a ver cuál es el monto óptimo. Lo que pasó tal vez en algún momento que hubo en una de las reformas se puso un impuesto muy alto y no somos tontos para tú poner un impuesto confiscatorio tampoco. Vamos a buscar el nivel que te permita hacer un balance entre una recaudación que tú necesitas y una empresa que claramente produce empleo, es uno de los sectores más grandes y uno de los productos que más se consume. Eso hay que evaluar. Hay un impuesto, Melton, voy a hacer una pregunta por ti. ¿Por mí? ¿Por qué por mí? Por ti, porque una preocupación que tiene Melton desde hace tiempo, que harto. Bueno. Oye, dije Melton. Y he visto que ahora también. Que ahora ustedes en esta propuesta vienen de nuevo con ese asunto. ¿Cuál es el asunto? Usted tiene un apartamentito que no es suntuario. Sí. Pero por ahorro tiene 2 o 3 apartamentitos que no son suntuarios. 5, 6, 7. ¿Qué es suntuario, Julio? 8. No, 4 millones. Que no son de lujo. Exacto, 4 millones. ¿El precio? ¿Qué es suntuario? No. Y cualquier rancho de cuesta 5 para millones. arriba. Pero de lo que yo estoy hablando son de apartamentos que no son de lujo. Ok. Sí. Apartamentitos. Sí. Ahora, que Claro. al acumularte varios apartamentos Exacto. que no son de lujo, Ya tú caes en el renglón de multimillonario. si tú tienes varios Claro, apartamentos Tienes que pagar si eres millonario. de clase económica, entonces pretenden llevar eso. Sumarlo todo y llevárselo a la persona para que pague Si un pasan anual. de 5 millones no son clase Sí. económica. Diga usted, señores. Guarocuya, vamos a ver. Fíjate, Melton, sí, es en alguna medida tal y como está explicando Julio. Lo que se está proponiendo en esta reforma es que la propiedad, el impuesto a la propiedad inmobiliaria pase de ser un impuesto a la propiedad suntuaria, mejor dicho, pase de ser un impuesto a la propiedad suntuaria a ser un impuesto a la propiedad inmobiliaria. O sea, Grabado en la la persona. suntuaria pasa a Grabado ser en el la IPI. persona La porque- suntuaria pasa a ser el IPI. Claro, no, el IPI es el impuesto, sí. Sí, la por eso suntuaria, pasaría sí, aquí. pasaría el IPI. Aquí lo que se estaría haciendo es sumando la cantidad de propiedades que estén a nombre de la persona. Quiere decir que Exacto. una persona que tenga más de una propiedad Claro. Va a pagar que más de exceda una los vez. 5 millones, no, paga una Melton, vez. Paga Melton, una pon vez, los nombres de otra gente. ¿Cómo paga Paga una vez? el excedente correspondiente al 5 millones que esté exento. Ok, si Una mi casa vale sumatoria. 5.8, Tú que para- fue lo que yo por la el punto compré, yo nada 8, más voy a pagar por el punto Punto 8. ocho, por el es punto así de ahora. ocho. Es ¿Cuánto así está ahora. bien, Melton? Perdón, es así ahora. Pero si al mismo Melton, es tiempo, así. pero- ahora es así. pero si al mismo tiempo Claro, tiene una que vale 2 es millones. así ahora. La entonces diferencia se la de suma la ahí, propuesta se la es la suman ahí, sumatoria. junta. Ok. Bueno, pero ¿y para qué? Es que decir, Pero ¿y yo por qué tengo no una casa? suben el Pero eso está bien, de los 5 Melton. millones a 8 o a 10 la suntuaria? Si tú subes la exención, entonces estaría disminuyendo la base potencial. que Exacto, podría pagar es al tributo, revés. la base imponible. Lo que tú, mira lo que tú Estaría tienes que hacer, disminuyendo. Melton, te voy a dar la A clave. ver, déjame Pon explicarte, todos los Melton, de apartamentos manera a muy nombre de otra sencilla. gente. A nombre de otra gente. Te voy a explicar de Sí. manera muy Vamos a ver, sencilla. Guarocuya. Si tú tienes un apartamento donde tú vives y tienes, como dice Julio, la gente lo utiliza como ahorro, lo Exacto, utiliza como sí, exacto. inversión. Sí, Y porque tienes generalmente lo tiene otro alquilado. apartamento y está tu nombre, pero tu apartamento vale 4.7 millones. En ese apartamento no tributa ahora. No tributa ahora. Pero si tienes tu segundo apartamento que vale 3 millones, tú vas a tener 7.7 millones. Entonces Lo tú vas a sumo. En pagar. activo de inmueble. Claro, tú vas a pagar lo que exceda los 5 millones que tú tienes exento, que sería 2.7 está millones. Pero te están metiendo el que no estaba. Porque Claro. te lo están sumando con los Claro, Sí, es si que está una el nombre tuyo, sumatoria, sí. porque Ajá. Son tus es activos un Son tus mecanismo, activos, papá, hay que pagar por los Tú activos. estás grabando a quien más tiene. Eso es Claro. un impuesto. Eso se va a reflejar entonces en el inquilino. Y una gente Porque Ese yo es un le voy a impuesto. aumentar la renta al inquilino. Ese a es un todo. impuesto. Pero ese el es un alquiler impuesto está exento de progresivo. impuestos en El esta alquiler reforma. está exento El de alquiler del impuestos. sector de impuestos. no va a pagar a Melton.
No, el alquiler. No, por todos lados. Una cosa bien Este hecha. es un impuesto. pero Melton tiene razón en eso. Aunque el alquiler está exento de impuestos, el hecho de que. Bueno, que tú lo puedas transferir quiere decir que tú eres un pequeño empresario inmobiliario. Es decir, Exacto. es una renta que te está generando. Porque- Entonces tú porque tienes Que que. está mucha- generando renta, Julio. Claro, precisamente ese es un impuesto progresivo, Melton. Yo estoy de acuerdo con Progresivo A que lo el que que más quiere. tiene, que más pague. Independientemente de que algunos O sea, amigos ¿cuántas míos se puedan personas de la afectar? República Dominicana tienen un apartamento de 5 millones de pesos? Mucha gente. No. No, mucha gente no. No, Cuando yo- tú lo tomas no. en las estadísticas. Mucha gente Yo lo que no voy pasa. a pagar lo que- nada por fíjate, eso. Lo que pasa, Guarocuya, es. Han cogido plusvalía. Guarocuya, Mira, mira. perdón, Julio. Es mejor tener que pagar Claro, perdón. Mira, a no tener razón para claro, no pagar. oye, esto, Melton, me El decía- que va a pagar es porque tiene. Me decía el anterior director de impuestos internos en la día que fui quejándome, Juan, yo estoy pagando demasiado. Y me dice, pero tú estás facturando Está mucho. vendiendo mucho. Claro, pero tú no pagas, tú no pagas mucho. pero Sí, estamos pero hablando- tú retienes Guarocuya no oyó lo que, Sí. lo que Eury le recomendó a Melton, ¿verdad que no? No, no escuché, no. O él No, le dijo que ponga el apartamento a nombre de otra No, yo no persona. dije pero es que eso. entonces, Sí, tú no, lo pero es dijiste. que la otra persona. No, pero para que no paguen tanto. Entonces, potencialmente nadie va a querer que tener una propiedad a su nombre porque Es va verdad, a pasar a es formar verdad, parte es verdad, de Melton. contribuyente Está el nombre del aunque no hijo. sea propiedad. No, O sea, es pa- son personas separadas. Son separadas, son separadas. personas separadas. Con responsabilidad. Mira, Mel cómo se rió. No, pero Guarocuya, ahora la transferencia también va a pagar. Pero él va a O resolver. no, o él- paga. No, ya paga la transferencia. Mel, Lo tú, que si sea, lo de pones a hecho- nombre de tus hijos, tú vas a resolver De hecho, 3 estamos problemas. mejorando el mecanismo en esta propuesta. Exacto, ok. Está mejorando y facilitando. El tema Es más la fuerte- facilidad para cobrar, porque es el mismo No impuesto solo la prácticamente. facilidad para cobrar, Un sino saludo, incluso un para el saludo al senador contribuyente. Francis Vargas, que está Sino por ahí. para el Está por propio ahí. contribuyente. Señores, el impacto más fuerte es el de los ITEVIS. El de los ITEVIS ahora que irán De 16 a 18. provisionalmente de 16 a 18 por 2 años. Esto está interesante. Y los productos que no tenían ITEVIS que van a pagar 10. un 10%. El impacto en clase media, sobre todo de estos impuestos, ¿ustedes lo han medido? En clase media y los pobres. Sí, claramente si tú aumentas la base del ITEVI, tú tienes que defender a los más pobres. O sea, Ok. en principio, por eso es que se está proponiendo, y siempre que se aumenta la base del ITEVI o se aumenta la tasa, tú tienes que proponer una compensación adicional a través de los programas sociales del gobierno. Se va a incrementar la cobertura del programa Solidaridad y se va a aumentar el monto. Y se va a seguir aumentando a lo largo de este periodo de gobierno. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.